a organizar lo que tenía para compartirles. Y lo he organizado en tres puntos. El primero, en la construcción y el procesamiento de la base de datos. Segundo, es la organización y la representación de los datos a través de tablas y de figuras. Y el tercer punto es el cálculo, el análisis y la interpretación de las medidas estadísticas descriptivas. Teniendo en cuenta que en esta tarea tenemos mucha ayuda de parte de los software estadísticos o los procesadores de datos que ahora mismo existen. Si bien es cierto, vamos a hacer una revisión un tanto teórica, pero más va a ser práctica de tal manera que ustedes puedan poner en práctica lo que aprendan en esta sesión en la elaboración de sus trabajos de investigación. Entonces, en cada uno de estos puntos, por ejemplo, en el primero vamos a ver cómo codificar las variables, cómo diseñar la matriz de los datos, cómo elaborar los baremos y el procesamiento de datos en un software estadístico. Para el segundo punto vamos a elaborar tablas de frecuencia, gráficos estadísticos y revisar la presentación de resultados descriptivos. Y en el tercer punto vamos a hacer una revisión de las medidas estadísticas descriptivas, pero más que el cálculo, que creo yo que sí es importante saberlo, pero creo que lo más importante es la interpretación de estas medidas estadísticas. Cuando nosotros pensamos en estadística, tenemos que tener en cuenta que es una ciencia que abarca técnicas que nos permiten estas cuatro cosas con respecto a los datos. Primero, nos permiten recolectarlos, luego organizarlos para poder analizarlos e interpretarlos y tomar una decisión, ¿no? En este caso, cuando pensamos en las técnicas estadísticas aplicadas a la investigación, tendríamos que pensar, por ejemplo, en cómo una vez hecho el procesamiento estadístico, podemos, por ejemplo, describir los niveles de cada una de las dimensiones o de las variables de estudio, o quizás cómo podemos, por ejemplo, aplicar las pruebas inferenciales para poder probar hipótesis, ¿no? Ya sea hipótesis de comparación de grupos o de relación de variables u otras que podamos revisar ya en la parte inferencial. Sin embargo, a la hora de organizar, resumir o querer tener una idea de cómo se comportan los datos, en este caso serían las puntuaciones correspondientes a las dimensiones o a las variables que estamos intentando medir, es conveniente siempre hallar las medidas estadísticas descriptivas. Y asimismo, es pertinente presentarlas en tablas y en figuras que sean pertinentes o que se alineen a la naturaleza de la variable o de los datos que pretendemos mostrar o presentar. Por eso es que veamos como primer punto la construcción y el procesamiento de la base de datos. Cuando nosotros pensamos en una base de datos, a veces utilizamos este término en diferentes contextos, ¿no? En realidad, una base de datos es un conjunto de información que se encuentra agrupada, que se encuentra organizada, sistematizada, estructurada. Hay diferentes tipos de bases de datos. Hay bases de datos de almacenamiento y ahí encontramos las bases de datos estadísticas o dinámicas, pero también hay ocasiones en las que, por ejemplo, hacemos una revisión de la literatura, una revisión sistemática y quizás utilizamos bases de datos bibliográficas, ¿no? O de texto completo, directorios, incluso también se puede considerar una base de datos y las de formato también las referenciales. Pero el día de hoy solamente vamos a abordar las estadísticas. Un buen análisis estadístico en realidad depende de una buena base de datos. Eso creo que quienes trabajamos o estamos vinculados a la investigación cuantitativa lo sabemos, ¿no? Por eso es que es importante tener una buena base de datos porque esto nos va a facilitar el análisis de los datos, nos va a permitir administrar mejor la información y ahorrar tiempo en el procesamiento estadístico. Entonces, aquí la pregunta sería cómo hacer una base de datos, ¿no? Creo que la construcción de una base de datos comienza mucho antes de la elaboración de la matriz o de la tabla donde están los datos en sí mismos. Empieza incluso en la construcción del instrumento que vamos a utilizar para medir la variable. Si ese instrumento está bien elaborado, ha mapeado muy bien, por ejemplo, la escala que va a utilizar en las respuestas para cada ítem, para cada pregunta, o la forma como se han organizado o cómo se ha organizado la variable en divisiones, en determinada cantidad de preguntas. Todos esos puntos son en realidad decisiones que el investigador va tomando a lo largo del proceso de investigar que son relevantes y que al final terminan impactando en la construcción de la base de datos. Por ponerles un ejemplo, supongamos que tengamos un cuestionario y en una de los ítems o de los apartados de una dimensión nos olvidamos, por ejemplo, habilitar esa opción que nos da los formularios de Google para volver obligatoria la respuesta a una pregunta. Si es que nos olvidamos, corremos el riesgo de que quizás nuestros participantes o nuestros encuestados no respondan esa pregunta y por lo tanto vamos a tener varios casos de omisión de ciertas preguntas y al final de cuentas vamos a tener que depurar esos datos porque no están completos, ¿no? Entonces, por eso es que yo les digo que la construcción de la base de datos incluso comienza desde la forma como pensamos, presentamos y elaboramos el instrumento de medición, que en este caso, dentro de la ruta cuantitativa, es muy común utilizar, ¿no?, la técnica de la encuesta y el instrumento de recolección de datos, que por lo general es el cuestionario. Aquí tengo, por ejemplo, una base de datos en el software SPSS y siempre vamos, en todo software, al menos de procesamientos estadísticos, tenemos un apartado donde vemos los datos en sí y otra donde podemos configurar, ¿no?, las variables en cuanto a su naturaleza o si es que queremos utilizar algún código, también lo podemos configurar en ese punto. El día de hoy yo voy a trabajar porque estaba pensando qué proponerles y muchos de ustedes, yo conozco la realidad del programa SUBE y es que tenemos estudiantes variados, ¿no? Hay quienes de repente tienen competencias digitales muy bien desarrolladas, pero también hay quienes tienen algunas dificultades y también el tema de la conexión a Internet quizás también es una dificultad para muchos de ellos. Entonces yo he tratado de sistematizar o de presentar una propuesta que van a poder desarrollarla la mayoría de ustedes. Ya sea con el programa de Excel o si no de Jamovi, que también es un software estadístico gratuito y de acceso abierto y uno lo puede descargar en su escritorio. Pasos para poder procesar una base de datos. El primer paso es la codificación, ¿no? Y la codificación consiste en poder asignar algunos códigos a las respuestas de las preguntas del cuestionario. Por lo general, dentro del enfoque cuantitativo, las preguntas de los cuestionarios suelen ser cerradas para poder procesarlas luego, por ejemplo, en gráficos de barras o diagramas de dispersión. Pero normalmente utilizamos ese tipo de preguntas, ¿no? Las preguntas cerradas. Y a cada una de ellas le asignamos un código. Hay variables que son nominales, como por ejemplo el sexo de una persona,
que no podrían asignarse o no podrían medirse utilizando un número, pero aquí lo utilizamos únicamente con la intención de codificar, ¿ya? Codificar esa variable. Es común utilizar en la escala de las respuestas de cada pregunta, la escala tipo Likert, que se caracteriza por tener 5 categorías, ¿no? Por ejemplo, cuando medimos la frecuencia en la que ocurre algo, utilizamos esta escala que ahora mismo estoy presentando, donde siempre equivale a 5 puntos y nunca 1, ¿no? Y en esta línea hay otros puntos intermedios, como casi siempre 4, a veces 3 y casi nunca 2. Hay ocasiones en las que quizás podemos plantear preguntas abiertas y semiabiertas, y si es que vemos que algunas de ellas se vinculan con una categoría o con un campo temático, le podemos asignar un código. Aquí lo importante de procesar una base de datos es poder asignarle un número que pueda ser tratado estadísticamente. El segundo paso vendría a ser la tabulación o la transcripción, que es el proceso de pasar los datos del instrumento de recolección hacia una hoja de cálculo, sea en Excel o en una base de datos de un programa estadístico. El tercer paso es la validación de los datos. Hay ocasiones en las que es necesario verificar la calidad de los datos, porque hay ocasiones en las que los datos están incompletos o faltan. Como les decía, en ocasiones en las que si es que aplicamos un cuestionario en formato físico, quizás alguno de nuestros encuestados no ha respondido una pregunta o varias preguntas los ha omitido. Entonces, esto que nos lleva a pensar que cuando nosotros, si aplicamos de manera física, tengamos que cerciorarnos si es que han sido resueltas todas las preguntas que hemos planteado en ese cuestionario, o si es que estamos aplicándolo en formato digital, que todas ellas tengan, o hayan sido asignadas como obligatorias para que el encuestado no pueda enviar su respuesta si es que alguna de ellas todavía aún está incompleta. Los datos ilegibles, cuando no se entiende lo que escribió, también se sugiere eliminar o tratar de prescindir de ese cuestionario. Así vayan disminuyendo la cantidad de datos. Lo importante es tener datos pues, válidos, ¿no? Datos que estén completos. También hay datos erróneos o inconsistentes. Imagínense que alguien en un cuestionario responde que tiene una edad de 235. Eso pone en tela de juicio la seriedad con la que se ha tomado la aplicación de ese cuestionario. Quizás esa persona lo tomó muy a la ligera y respondió cualquier cosa, ¿no? Si respondió esa pregunta de esa manera, quiere decir que también las otras preguntas, ¿no? Corremos el riesgo de que si es que consideramos un cuestionario, lo más probable es que esos datos sean erróneos. Así que también podríamos depurarlos, podríamos eliminarlos. Pensando en un ejemplo, aquí tengo una investigación, una propuesta de una investigación. Ustedes saben que normalmente apuntamos a trabajar investigaciones con un alcance o un nivel correlacional, donde aparecen dos variables, también una unidad de análisis, la delimitación contextual o de lugar y también la delimitación temporal o lo que conocemos como el tiempo. En este caso, me voy a concentrar en la primera variable, el uso de las tecnologías de la información, y les presento pues, lo que sería el cuestionario, ¿no? Si es que nosotros lo aplicáramos de manera física y ¿cómo se verían reflejados los pasos que antes hemos mencionado? Primero, la codificación, por ejemplo, asignarle, si es que le hemos preguntado el sexo de esa persona, femenino 0, masculino 1. Profesor, ¿y puede ser diferente ser femenino 1 y masculino 0? Claro que sí, porque aquí los números no implican jerarquía, solamente tienen una función de codificación. Lo mismo aquí en precedencia, costa 1, cierra 2, selva 3. Recordemos que estas dos variables pues, son nominales por naturaleza. Lo que nos interesa es poder codificar las respuestas para cada una de las preguntas o de los ítems asignados en ese cuestionario. Por ejemplo, en este caso, esta persona, en la primera pregunta respondió a veces, la segunda casi nunca, la tercera pregunta nunca, y así sucesivamente como lo pueden ver. ¿Esto cómo se va trasladando a una tabla o a una matriz en un procesador de datos? En un momento vamos a ejemplificar, y hay una forma bastante simplificada de hacer esta tarea, pero lo que quiero que entiendan es también la lógica, ¿no? de lo que se está haciendo. Por algo es que a la hora de definir operacionalmente tu variable, ya reconoces cuál va a ser la puntuación para cada una de las categorías asignadas en esta escala tipo Likert. En este caso, por ejemplo, a veces se le asignó el número 3, a casi nunca el 2, a nunca el 1, nuevamente casi nunca sería 2, casi nunca 2. Si hubiese salido, o si en una de estas preguntas hubiesen respondido siempre, entonces tendríamos que asignarle el código o el número 5, ¿verdad? Lo mismo tienes que hacer con las respuestas de las demás dimensiones y de las demás variables que tengas, ¿no? Así tendríamos que ir haciendo uno a uno las respuestas de los encuestados. Esto sí lo aplicaríamos de manera física, ¿no? Tendríamos que ir armando nuestra base de datos en formato digital. Así es como ya se ve una base de datos en Microsoft Excel, donde ya está procesado. No solamente hay datos brutos, sino ya también ustedes verán que se encuentran, por ejemplo, las sumas parciales para cada una de las dimensiones y también hay una suma total de la variable. Se sobreentiende que la suma total de la variable ha sido, o la puntuación total de la variable, ha sido el resultado de sumar cada una de las dimensiones de esa variable. Uno de los pasos que también habíamos mencionado son los baremos, ¿ya? Y en este punto quiero que presten mucha atención porque el establecer los baremos es un paso importantísimo para reconocer los niveles que va a tener la variable en cuestión. Normalmente las variables cuantitativas de enfoque o de alcance correlacional es común encontrar en su matriz de operacionalización que la escala asignada es una escala ordinal, ¿no? Tratamos de establecer un orden o una jerarquía en ellos. Y por lo general asumen estas denominaciones, ¿no? Alto, medio, bajo, y también pueden ser similares. Por ejemplo, si estoy midiendo el desempeño laboral, quizás puede ser eficiente, regular, ineficiente, ¿no? O si estoy midiendo las competencias digitales, podría ser competente, regular, incompetente. Lo que quiero es que se queden con esa idea de que cuando nosotros reconocemos la escala de una variable, en este caso ordinal, tenemos que ya de antemano reconocer cuáles van a ser esos niveles que les vamos a asignar a las puntuaciones. Por eso es que conviene elaborar una tabla como la que están observando ahora mismo y reconocer este tipo o esta información. Para cada, ustedes conocen que sus variables tienen dimensiones, ¿verdad? En este caso, esta variable tiene 5 dimensiones. Es común que normalmente las variables tengan 3 dimensiones, ¿no? O sea, es como algo muy genérico encontrar esa numeración, ese tipo, o ese número de dimensiones. Luego, en la otra columna, vas a colocar el número de preguntas que tiene tu cuestionario para cada una de las dimensiones, ¿ya? En este caso, en este cuestionario tienen esta cantidad de preguntas. Y luego vas a poder hallar el mínimo puntaje que tendría una persona si es que responde con lo mínimo. Por ejemplo, en esta dimensión hay 5 preguntas. Si esa persona siempre respondió nunca, en las 5 preguntas respondió nunca, se le va a asignar una puntuación de 1, ¿verdad? 5 por 1 me va a dar 5.
Y lo mismo acá, 4 por 1, 4, 6, 5, 5 y 25. Así como reconocemos los mínimos, vamos a tener que reconocer los máximos. Y poniéndonos en el lugar de alguien que haya respondido estas 5 preguntas con siempre. Entonces, si es que responden todas las preguntas con siempre, le vamos a dar 5 puntos por 5, serían 25, ¿verdad? Acá sería 4 por 5, 20, 6 por 5, 30, y así sucesivamente. Vamos multiplicando por el máximo puntaje que tendría. Luego tendríamos que hallar el rango, y el rango resulta de restar el máximo menos el mínimo. O sea, en este caso sería 25 menos 5, 20, 20 menos 4, 16, 30 menos 6, 24, y así vamos a ir restando. Luego hallamos la amplitud. En este punto, permítanme presentarles, ¿no? Una descripción más detallada de lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué estoy colocando los mínimos, los máximos? ¿Qué es lo que significa el rango? Como este material va a ser compartido con cada uno de ustedes, es importante tener en cuenta de dónde se aparecen estos números para que ustedes lo puedan hacer con sus investigaciones, con sus variables, ¿no? Porque aquí es un ejemplo, quizás tu variable solamente tiene 3 dimensiones. Aquí el número de preguntas es variado, quizás en tu investigación tienes, qué sé yo, 6 preguntas en cada dimensión o 9 preguntas en cada dimensión. Pero los procesos, los pasos tienen que ser similares, van a ser casi los mismos. Como en este caso queremos medir la variable en 3 niveles, en alto, medio y bajo, entonces por eso es que para hallar la amplitud dividimos el rango entre 3. 20 entre 3 nos arroja este resultado, 16 entre 3 este resultado y así sucesivamente. Luego ya vienen lo que serían los baremos o los intervalos que vamos a utilizar para poder ya asignarle un nivel a cada una de las puntuaciones de la variable. Por ejemplo, para el nivel bajo, ¿cuál es la recomendación aquí? Siempre van a comenzar con los mínimos. O sea, en este punto van a trasladar el mínimo, lo van a llevar al límite inferior de este intervalo. Y más bien, en el caso de el límite superior del nivel alto, van a ser el máximo, ¿no? El máximo coincide con lo de aquí. Y vamos a ir estableciendo los intervalos de acuerdo a la amplitud. Por ejemplo, aquí, si es que comenzamos con 5, 5 más 6, me dio 11. Como se trata de una variable que se ha medido con números enteros o se ha asignado números enteros positivos para las categorías de la escala de tipo Likert, entonces no vamos a tener, por ejemplo, una puntuación de 11,1, 11,2, ¿no? Lo que vamos a tener es el siguiente número, sería el 12, por eso es que aquí le sumamos 1. 12 más 6 me da 18, 18 más 1, 19, 19 más 6, 25. Y así con los demás tendríamos que hacerlo, ¿no? Hay ocasiones en las que no sale perfectamente esos baremos. Me parece que en este caso, a ver, vamos a aquí sería 6 más 8 me da 14, ¿no? Estoy sumando 8 porque así es la amplitud. 6 más 8, 14. 14, el siguiente número sería 15. 15 más 8, 23. 23 le sigue 24. 24 más 8 me daría 32, pero no podría colocar 32 porque como máximo la puntuación sería 30. Entonces sería solamente el intervalo hasta el 30. Y así vamos a ir haciendo con las demás dimensiones y también con la variable. Ya se debe de considerar que no debe de pasar el máximo. Una vez que ya obtenemos los totales de los puntajes de las dimensiones y de las variables, ahora sí vamos a ver cómo es que podemos hacer las sumatorias para poder hallar los puntajes parciales de cada una de las dimensiones. Y aquí les presento un ejemplo de cómo utilizar las funciones de Excel para no tener que estar demorándonos mucho y hacerlo de manera manual. En un momento lo voy a ejemplificar ya con el software. Por ahora estamos revisando los pasos. Utilizamos la función suma y para poder agregar la fórmula y asignar el nivel de manera automática, utilizamos los baremos, ¿no? Por algo los hemos establecido. Fíjense que en este caso estamos revisando la dimensión 1 y en la dimensión 1 habíamos dicho que el nivel bajo iban a estar aquellas personas cuyas puntuaciones estaban entre 5 y 11. El nivel medio, cuyas puntuaciones estaban entre 12 y 18 y nivel alto entre 19 y 25. En la función que tú vas a agregar en Excel vas a colocar, a ver si la celda, en este caso, esta sería la celda, ¿no? La celda H8. Vamos a utilizar esta función. Vas a colocar signo igual si colocas la celda H8 es menor que 11. ¿De dónde salió este 11? De tus baremos. Si es que eso pasa, entonces quiero que aparezca la palabra bajo. Para colocar bajo, entonces utilizamos las comillas. Luego vas a agregar otra vez la función si. Si, nuevamente esa celda, que sería la H8, es menor o igual que 18, quiero que aparezca la palabra medio. Y si es que no se cumple ninguna de estas dos, quiero que aparezca la palabra alta. Tú lo vas a colocar esa fórmula aquí y automáticamente el programa va a reconocer a qué nivel pertenece esa puntuación. ¿Ya? A ver, en este momento, me parece que ya puedo. Esto nos va a permitir elaborar las tablas y las figuras que finalmente son las que colocamos en nuestro informe o en nuestro documento en Word, ¿no? Lo que queremos es tener estas tablas que acompañen el análisis descriptivo del apartado de resultados del trabajo de investigación formativa. Para volverlo un tanto más práctico esta sesión y para que ustedes vean que hay una aplicación real de lo que se les ha explicado. Por ejemplo, yo aquí tengo un cuestionario sobre la cultura política y la participación política de los estudiantes de una universidad privada de Perú en el 2026. Ojo que de repente hay algunas objeciones en cuanto al título en sí. Esto solamente es un ejemplo que tiene como propósito ejemplificar cómo sería la codificación y este procesamiento que acabo de explicar. Ya saben que un cuestionario tiene una introducción, una descripción en la que informamos al participante el objetivo de la investigación, explicamos para qué estamos haciendo la investigación y cuál es la escala que vamos a utilizar y de repente también es oportuno solicitarle un consentimiento de participar en el estudio. Si es que queremos recoger algunos datos personales que obviamente no identifiquen al participante, recordemos que los principios de confidencialidad, anonimato, son importantes aplicar en este punto, así lo dice el Código de Ética de Investigación de la Universidad. Pero sí podemos preguntar, por ejemplo, por su sexo, su edad, su condición laboral y otras que consideremos pertinentes. Por ejemplo, el lugar de procedencia, qué sé yo, la región donde viven, el distrito, etc. Lo importante es la forma como medimos las variables, ¿no? En el caso de las variables, aquí yo los he organizado
en dimensiones. Por ejemplo, la cultura política tiene 3 dimensiones. Cada una de estas dimensiones tiene 5 preguntas. Y la escala que está utilizando es una escala tipo Likert, donde nunca va a ser codificado con 1 y siempre con 5. Así como tengo el apartado o la sección de cultura política, también tengo de participación política, que igualmente estoy utilizando la misma escala y hay 5 preguntas para cada una de las dimensiones, que por cierto también son 3. Aquí me voy a valer de las respuestas que ya me han dado algunos estudiantes. A veces lo utilizo esto en clase para ejemplificar. Y aquí voy a revisar, cuando uno ya quiere saber las respuestas de tus participantes, me voy a este apartado donde dice respuestas, ver en hojas de cálculo. Y en las hojas de cálculo tenemos esta base de datos que todavía tiene datos brutos, por así decirlo, ¿no? Falta procesarlos. Lo que voy a hacer es descargarlo para poder trabajarlo mejor en formato de escritorio. Bien. Y aquí ya tengo la base de datos. A ver, voy a quitar esta barra. Bueno, las columnas que no me vayan a ser de utilidad, creo que voy a dejar de compartir para compartir toda mi pantalla. Creo que no se estaba viendo estaba mostrando, no sé si, creo que estaba todavía en la diapositiva, estaba mostrando este cuestionario, ¿ya? Y en este apartado de respuestas, presionamos donde dice ver en hojas de cálculo, tenemos la base de datos con las respuestas recogidas, presionar en archivo, descargar Microsoft Excel, y una vez que hago eso, ya tengo la base de datos. En este caso, voy a hacer unos pasos para poder codificar rápidamente estas respuestas, ¿ya? Primero voy a colorear lo que corresponde a la primera variable. En este caso teníamos 15 preguntas para cada variable, 3, 6, 9, 12, 15. Parece que hasta aquí es una variable. Lo voy a colorear. Y estas son las respuestas de la otra variable. Una técnica que me ha funcionado es lo siguiente. ¿Ya? Vamos a utilizar, pueden hacerlo con tablas dinámicas si gustan, pero como les digo, yo aquí tengo la intención de enseñar los procedimientos de una manera sencilla, de tal manera que la mayoría de ustedes pueda aplicarlos en su trabajo. Fíjense, miren, aquí hay una opción que dice buscar y seleccionar. Entonces yo presiono donde dice reemplazar. Y como yo ya he asignado las puntuaciones para cada categoría de la escala, entonces, por ejemplo, yo voy a colocar que a casi nunca le iba a dar 2 puntos, ¿verdad? Entonces coloco que busque en esta base de datos a todas las celdas que tengan casi nunca y que la reemplace con 2. Y automáticamente ya la reemplazó. Ahora casi siempre quiero que lo reemplace con el número 4. En esta fase estoy en etapa de la codificación. También quiero, el a veces habíamos puesto que iba a ser 3 puntos, entonces reemplazar todos. Y siempre iba a ser 5. Y en el caso de nunca, iba a ser 1 punto. Fíjense cómo ya tengo la base de datos, ¿no?, codificada. Lo hice creo que en menos de 5 minutos, mucho menos, para no tener que estar haciéndolo de manera manual, ¿no? Ahora sí, ya tengo estos datos y es necesario procesarlos para poder hallar las sumas parciales y la suma total. A ver, en este caso voy a copiar y voy a generar otro para que ya esté más ordenado. Estoy ordenándolo para que se vean las dos variables, ¿no?, las contraseñas de las dos variables. Bien, en este punto vamos a elaborar, vamos a colocarle que esta es la pregunta 1, esta es la pregunta 2, la pregunta 3, ¿ya? Y si gustan, para ahorrar tiempo, arrastran y automáticamente va a aparecer las numeraciones correlativas, ¿no? Entonces ahora también con pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, arrastro y ya voy creando la base de datos. Bien, por este lado vamos a establecer los baremos, ¿ya?, para que ustedes vean un ejemplo con otra base de datos que tiene diferente cantidad de preguntas. A ver, habíamos dicho que lo que teníamos que hacer es reconocer las dimensiones, ¿no? Dimensión 1, en este caso dimensión 2 y dimensión 3. Por cuestión de tiempo, yo el ejemplo lo voy a hacer con una sola variable, ¿ya? Pero el procedimiento es lo mismo con la otra variable. Pues si recordamos, si vuelvo al cuestionario de cultura política, tenía estas dimensiones. Tenía la dimensión conocimiento político, actitudes políticas e involucramiento político, ¿no? Y cada uno de ellos tenía 5 preguntas. Entonces voy a colocar aquí sus nombres: conocimiento político, actitudes políticas y también el involucramiento político. Bien, recuerdan que primero teníamos que identificar el número de preguntas. Así como vamos a llegar a las dimensiones, por cierto, me olvidaba, la variable en cuestión se llama cultura política. A ver, el número de preguntas para las dimensiones era 5, 5, 5, 5, y acá en total habrían 15 preguntas. Siguiente, hallar la puntuación mínima. 5, si es que responden todos ellos nunca, entonces sería, quiero que comprendan eso. A ver, vamos a suponer que en todos ellos esta persona respondió 1. En todas las preguntas respondió nunca. Entonces, ¿cuánto va a ser la puntuación total? Va a ser, ¿verdad?, 15. Y de la primera dimensión, ¿cuánto sería lo mínimo? 5. De la segunda dimensión también 5 y de la tercera dimensión 5. Pero ¿qué hubiese pasado si es que en todos ellos respondía con la máxima puntuación? ¿Cuánto sería el puntaje máximo? 5 por 15 me daría 75. Y por cada dimensión, ¿cuánto sería el puntaje máximo? 5 por 5, 25, ¿verdad? Eso es lo que quiero que comprendan para que entiendan pues que los baremos parten de esos supuestos, ¿verdad? De 5, si es que me responde con lo mínimo, va a sacar 5, acá también 5, y acá 5, y acá 15. Pero si es que va a ser, si responde con la escala máxima, entonces aquí va a tener 25, 25, 25 y 75. Así como hallamos el mínimo y el máximo, continuamos con el rango, ¿no? Y el rango resulta de restar el máximo menos el mínimo, que me daría 20, 20, 20 y acá 60, ¿no? 75 menos 15 menos 60. Una vez hecho eso, ya hallamos la amplitud, que si recordamos resulta de dividir el rango entre el número de niveles que queremos. En este caso, esta variable se va a medir con 3 niveles también. Vamos a identificar si hay una
un nivel alto de cultura política, entonces voy a colocar un nivel alto, estamos con el bajo, medio y alto. Entonces, la amplitud resulta de dividir el rango entre 3, ¿no? Si es que quiero hacer lo mismo con lo demás, arrastro simplemente. Aquí los decimales no se van a tomar en cuenta, ¿ya? Podemos dejarlo con un solo decimal, porque siempre se utiliza en la parte entera. A ver, en el caso del nivel bajo, en este punto voy a copiar el teclado no tiene los corchetes, voy a copiar aquí. Bien, habíamos dicho que en el caso del nivel bajo, siempre íbamos a comenzar con el mínimo, que sería 5, ¿verdad? Entonces a todos ellos les coloco 5. Y le voy a sumar la amplitud, 5 más 6 me daría 11, ¿verdad? Como las otras dimensiones tienen la misma amplitud, entonces van a ser los mismos baremos. Del 11 seguiría el 12, ¿verdad? Entonces el nivel medio ya iría desde el 12, 12 más 6, suma la amplitud, me daría 18. Del 18, ¿qué es lo que sigue? El 19. Y del 19 más 6 me daría 25. En este caso, coincidió con el número máximo, así que no tengo problemas, ¿no? Porque miren, el máximo era 25, entonces aquí voy a colocarlo con negrita para darnos cuenta de que siempre los intervalos tendrían que establecerse desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Lo mismo voy a colocar acá porque tiene la misma cantidad de preguntas, la misma amplitud, los mismos máximos y mínimos. En este caso, aquí sí ya va a cambiar, ¿no? Porque aquí el mínimo ya para la variable sería, como mínimo, una persona podría tener 15 puntos. 15 más la amplitud que es 20, me daría 35. Y aquí podría continuar 36 más 20 me daría 56. 57 más 20, 77, se pasó de 75. Aquí podemos, incluso, porque recuerden que los baremos también pueden estar en los anexos, porque tenemos que tomar una decisión de la forma, cómo vamos a puntuar cada nivel, ¿no? Y aquí vemos que, por ejemplo, podemos hacer un reajuste, aquí le ponemos 15, para que haya una distribución más proporcional. 15 más 20, 35, 35 más 20, 55, 55 más 20, ahí están los 75. ¿Ya? A veces es conveniente hacer esos reajustes. Bien, ya tengo estos baremos que son importantísimos para poder hacer lo siguiente, que sería la determinación de los niveles y de las dimensiones y de la variable. Entonces aquí ya podemos hacer lo siguiente. Vamos a establecer dos columnas después de las 5 primeras preguntas, luego de las 5 siguientes y también en este punto. 5 y 5. ¿Por qué estoy haciendo esto? A ver, voy a generar aquí dos más. Bien, vamos a tener que hallar una suma de la dimensión 1, también de la dimensión 2 y también de la dimensión 3. Y tenemos que hallar el nivel para cada una de esas dimensiones, ¿no? Nivel, nivel, nivel. Y vamos a hallar una puntuación total de la variable y también vamos a determinar su nivel. Aquí es donde aplicamos la fórmula de suma. Fíjense, voy a colocar mi pantalla en 2, tomando en cuenta estos baremos. Voy a colocar este recorte hacia la derecha y mi base de datos hacia la izquierda, para que vayan viendo el procedimiento. Bien. Vamos a procesar la primera variable. A ver, la sumatoria. Voy a colocar el signo igual, luego agrego la palabra suma y selecciono las preguntas de esa primera dimensión. El nivel. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a agregar la función que de manera automática ya me va a reconocer a qué nivel corresponde esta puntuación. Voy a colocarlos con otros colores para que ustedes puedan reconocer que esto ya serían datos procesados. Bien, a ver, aquí nos va a servir los baremos. Vamos a utilizar la función si, abrimos paréntesis, si este dato, que sería el dato que está en la celda K4, si ese dato es menor o igual, y ahí vienen a ver, voy a utilizar para que vean. Aquí vienen estos números, ¿verdad? Hemos hallado ese 11 y ese 18, ahí los vamos a utilizar. Si ese número es menor que 11, entonces quiero que aparezca la palabra bajo, ¿no? Está en un nivel bajo esa dimensión. Y luego vuelvo a agregar una función si. Si esa celda, que es la celda K4, es menor o igual que 18, entonces aparecerá la palabra medio. Y si es que no se cumple ninguna de esas dos condiciones, quiero que aparezca la palabra alto. Fíjense, para hacer un recuento de la fórmula que estoy agregando, ¿ya? Y coincide, fíjate, esta persona sacó 25 puntos. Eso, de acuerdo a la escala, ¿verdad? Tiene un nivel alto, tiene un nivel alto. Como esa misma fórmula la estoy utilizando en las demás dimensiones, ¿ya? Entonces voy a copiar y también ya se está copiando, por ende, la función. Profesor, ¿y qué pasaría si tengo baremos acá diferentes? Ahí tendrías que hacer la función tomando en cuenta esos límites superiores del intervalo del bajo y del medio. Ya aquí yo lo estoy copiando y pegando porque cada una de las dimensiones tiene la misma cantidad de preguntas. Copio y pego. Y ya la función automáticamente entiende lo que tiene que hacer, ¿no? En este caso está sumando los 5 valores anteriores y luego está determinando en qué nivel se encuentra. Fíjense, nuevamente el 20 está en el nivel alto, si cumple. ¿Ya? Y ahora mismo pues van a ver lo práctico que también puede ser hacer este procedimiento, porque si nosotros, miren, tomamos y arrastramos hacia la parte inferior, lo que estamos indicando al procesador es que haga lo mismo con los demás datos. Lo mismo voy a hacer en las otras dimensiones.
Y si gustan, pueden corroborar, ¿no? Efectivamente, mira la dimensión 2, a ver, estoy en la dimensión 2, y puedes notar de que esta persona que sacó 22, claro, tiene un nivel alto. Esta persona que sacó 16, está de acuerdo a los baremos, está en un nivel medio. Esta persona que sacó 8 puntos en esa dimensión, está en un nivel bajo, ¿no? Sí se está cumpliendo la, lo que hemos determinado para cada nivel. Bien, y acá también voy a hacer lo mismo. Arrastro hacia abajo. Listo. Y ahora hallamos la sumatoria de las dimensiones, ¿no? Porque ya necesitamos tener una suma de cada una de las dimensiones. Así que voy a sumar la dimensión 1, voy a sumar la dimensión 2 y la dimensión 3, y hallo una puntuación total. Arrastro, y en este caso ya voy a utilizar otra función, ¿verdad? Si es que recordarán, para la variable ya habían otros. Voy a, se puede rayar por aquí, ahí aparece. Voy a utilizar estos números, el 34 y el 54, para aplicar la función. A ver, acompáñame. Función si este valor, que sería el AB4, si ese valor es menor o igual que 34, entonces aparecerá la palabra bajo. Nuevamente agrego si esa misma celda AB4 es menor o igual que 54, entonces aparecerá la palabra medio. Pero si no se cumple ninguna de las dos opciones, entonces quiero que aparezca la palabra alto. Cierro paréntesis. Creo que no me había olvidado de colocar un paréntesis y el mismo programa reconoce que eso es lo que le falta. Ya coloco Enter y arrastro para poder hacer lo mismo con las otras puntuaciones. Y listo, ahora vamos a corroborar. Cuando una persona saque 62 puntos, claro, efectivamente está en nivel alto. Si es que saca 43, está en nivel medio. No hay ningún nivel bajo, pero vamos a ver. El 42 también está en nivel medio. Un 51 está en un nivel medio también. Fíjense, entonces, la función de Excel sí lo reconoce. ¿Ya? A ver, vamos ahora sí elaborando las tablas y las figuras. Ya son las 8. Les voy a agradecer que me regalen unos minutos más. Está programado para una hora. Pero hay mucho que compartir en esta temática. Bien, vamos a elaborar las tablas y las figuras que ustedes ya pueden colocarlo en su informe. Entonces, ahora sí vamos a elaborar una pequeña tabla que diga nivel, como vamos a determinar nivel medio, bajo, medio y alto. Esas denominaciones vamos a colocar. Luego viene el total. Conviene hallar la frecuencia absoluta simple y también la frecuencia relativa porcentual, porque es lo que generalmente acompaña a las tablas de frecuencia de variables ordinales. Bien, aquí vamos a utilizar la función contar sí, ¿ya? Contar punto sí, abro paréntesis, contar dentro de estos niveles, quiero que cuente solamente aquellos que diga bajo. No hay ninguno. Y efectivamente, no hay ninguna persona que tenga nivel bajo. Voy a copiar la función para que no tenga que estar copiándola o escribiéndola, y quiero que en ese mismo rango reconozca, pero aquí la palabra medio, y aquí quiero que reconozca la palabra alto. Aquí, en el total, quiero que me sume los valores de los participantes. Hay 58 participantes. A ver, si quiero corroborar que efectivamente hay 58, voy a asignarles un número. Basta colocar los 3 o 4 primeros números, arrastro, y efectivamente hay 58 participantes. Bien, ahora llamamos el porcentaje. Entonces, recuerden que el porcentaje resulta de dividir la frecuencia absoluta simple entre el total, que en este caso es 58, y multiplicarlo por 100. Y eso me da 0. Arrastro y ya tengo. Ahora sí, como va a ser el mismo procedimiento, en esta celda quiero que cuenten los bajos, medios, altos, y aquí va a ser el total. Estamos trabajando con los mismos totales, ¿no? Porque son la misma cantidad de participantes. Fíjense, voy a copiar, pegar, copiar y pegar, y ya los números van a ir cambiando. Miren, aquí está seleccionando este nivel. Hay una persona que ha sacado un nivel bajo en esta dimensión. Aquí hay 7 personas que han sacado un nivel bajo. Y aquí, vamos a ver, voy a agregar una columna. Aquí también voy a copiar. Hay una persona que sacó un nivel bajo. A ver, vamos a buscarlo. Aquí está, ¿no? Un nivel bajo. ¿Habrá otra? Bajo, bajo, bajo. No hay. Fíjense cómo estas fórmulas o este procedimiento nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Que podríamos estar ahí de manera manual identificando, contando. Ahí se nos iría mucho tiempo de nuestra vida. Bien, ahora sí, vamos culminando con las figuras. En el caso de las figuras, solamente vamos a trabajar con los porcentajes. Fíjense, selecciono la celda donde dice bajo, medio y alto, presiono la tecla control en mi teclado, selecciono los valores de los porcentajes, me dirijo a donde dice insertar gráfico de barras, y ya van apareciendo estos gráficos que necesito para mi informe. ¿Ya? En un momento vamos a hacer algo con ellos. ¿Ya? Voy a hacer el mismo procedimiento, seleccionamos las celdas, presionamos en insertar, y agregamos un gráfico de barras. Hay gráficos mucho más sofisticados, pero recuerden que siempre el trabajo de investigación se caracteriza por tener un aspecto sobrio, bastante académico, ¿verdad? Vamos a colocar aquí. Terminamos con esta, con la tabla y figura de las variables. Bien, fíjense lo que voy a hacer. En cada una de estas figuras, cuando yo lo selecciono del contorno y presiono en el más, le voy a agregar los títulos del eje, le voy a quitar el título del gráfico, le voy a poner etiquetas, porque las etiquetas son... Al parecer están utilizando muchos decimales. Si quiero disminuir la cantidad de decimales, ya aquí hay una opción, ¿ya?, para agregar o quitar decimales. Creo que es suficiente trabajar con números enteros, o si no con decimales. Con decimal estaría bien. En este caso voy a trabajar con enteros. Bien, ahora ya se ve. En un momento todavía vamos a agregar otros elementos. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con las otras figuras. Y títulos del eje, quitamos títulos del gráfico y le ponemos etiquetas. Títulos del eje, títulos del gráfico, lo quitamos y le ponemos etiquetas. Las etiquetas se refieren a esos números que aparecen en la parte superior de los gráficos de barras. Ahí que ayudan a la interpretación.
Bien, ahora estos ejes necesitan nombres, ¿no? Recordarán que la primera dimensión se denominaba conocimiento político, nivel de conocimiento político. Y para todos ellos, aquí estoy trabajando con el porcentaje de participantes que han obtenido esos niveles. Es importante colocar entre paréntesis la unidad de medida si es que aplicada. En este caso, el porcentaje, y lo estoy agregando. Vamos a agregar los niveles o los nombres de los ejes de las demás dimensiones. Esta dimensión se llamaba actitudes políticas y este se llamaba involucramiento político. Y este ya es el nivel de la variable en sí que se llama cultura política. Bien. Ahora sí, ya viene la tarea de llevarlo a nuestro Word, ¿no? Donde estamos trabajando. Ya estaríamos en el capítulo de resultados y el primero son los resultados descriptivos. Vamos a comenzar entonces con la primera variable que en este caso es cultura política. Y podemos ir describiendo cada una de las dimensiones. Vamos a colocar aquí en paralelo para poder trabajar más rápido. Voy a ir llevando de un lado a otro las tablas que hemos generado. Voy a copiar. Primero voy a quitarles el fondo para poner. Esta sería de la primera dimensión. Dimensión 1. Y este sería su figura. Este es de la dimensión 2. Tabla y su figura. Tabla y su figura. Y finalmente este sería el de la variable, también su tabla y su figura. Hay ocasiones en las que también es conveniente más bien solamente presentar una sola tabla con todos los resultados de las dimensiones y de las variables, ¿no? Solo que aquí estoy por efectos, por cuestiones didácticas, para que entiendas, que también quiero hacer este análisis pormenorizado de cada una de las dimensiones y de la variable. Voy a habilitar las líneas de la cuadrícula para ver que no me voy a pasar de los márgenes. Y allí ya les voy dando forma. Esta sería la dimensión 1, que es de, vamos a colocar ya tabla, si esta es la tabla 1, sería nivel de conocimiento político. Recuerden que de acuerdo al formato APA, esta palabra, la tabla y la numeración, va con negrita y el título va en cursiva y ambos van alineados hacia la izquierda. Como en este caso esta figura también aborda lo mismo, le voy a colocar el mismo nombre. Figura 1, nivel de conocimiento político, y allí estaría. Siempre arrastrándolo de tal modo que alcance el margen izquierdo y derecho. Lo mismo voy a hacer con los demás, pero vamos a ir respetando las numeraciones. Esta sería la tabla 2 y este sería el nombre de actitudes políticas. Lo llevamos, voy a colocar los bordes. Para no tener que estar haciendo esto por cada uno, voy a hacer algo. Voy a copiar y voy a borrar. Solamente voy a tomar estos datos que son los que me interesan y los voy a pegar aquí. Para no demorarme mucho en tener que estar elaborando las tablas. Esto es lo que me interesa. Lo copio, lo pego. Entonces, ya tengo mis figuras que lo puedo ir ajustando de acuerdo a la necesidad. Bien, y no olvidemos entonces de darle el formato A. Ya voy a colocarles, esta sería la tabla 2, la tabla 3, que era sobre el involucramiento político, y la tabla 4, que es sobre el nivel ya de la variable, que sería cultura política. Bien, antes que me olvide, voy a quitarle ahora sí la vista a las líneas de la cuadrícula. Recuerden que APA también señala que solamente se mantienen las líneas verticales, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar todo la tabla y voy a quitarle los bordes. Primero los dejo sin bordes y luego ya le pongo los bordes horizontales internos y tanto el borde horizontal superior y el inferior. Aquí puedo colocarlo esto en negrita. Quizás quedaría mejor ajustado si esto no tiene. Bien, si gustan pueden colocar un grosor mayor. Entonces aquí en bordes y sombreados vamos a utilizar un borde más. Por eso, para que se ponga muy grueso ya me parece. Bien, y así tendríamos que hacer. Más bien voy a hacer lo mismo con, creo que debí copiar este. Solamente me interesan estos números. Los voy a copiar. A ver, repetimos los pasos. Bordes horizontales internos. Primero quitamos dos bordes. Aquí vamos a asignar borde inferior, borde superior. Y aquí también borde inferior, borde superior. En negrita, en negrita. Culminamos con esto. Repetimos los pasos. Le quitamos los bordes. Borde inferior, borde superior. Ponemos en negrita para poder resaltar esas primeras y últimas columnas. Bueno, y ahora sí, como último punto en cuanto al formato, es importante mantener la fuente Arial en todo momento, de acuerdo a la guía de elaboración de los trabajos de investigación formativa, nos piden Arial 12
Bueno, en el caso de las tablas y las figuras, si bien es cierto, podemos disminuir si es que es necesario, ¿no? Pero por lo general hay que mantener ese tipo de letra ahí, ese tamaño. Finalmente, a ver, voy a seleccionar todo y voy a darle el delineado 1.5. Bueno, y ahora sí, la tarea sería de ir interpretando, ¿no? De acuerdo a la tabla 1 y la figura 1. A veces se recomienda de colocar uno solo de ellos, o sea, o es tablas o es figuras. Aunque a veces las tablas contienen la frecuencia absoluta simple, cosa que a veces las figuras prescinden de ese dato. Se podría colocar, sí, también hay una opción, si tuviésemos seleccionado ambas celdas, también tendría que aparecer ahí la barra de la frecuencia absoluta simple. Pero me parece que las figuras tienen una función mucho más didáctica de simplificar la información, por eso que trabajamos por lo general con porcentajes. ¿Ya? Y así tendríamos que ir haciendo con las demás dimensiones, ya siempre aplicando el formato APA. Bueno, si es que también ustedes desean que, para que no tengan tantas páginas y pueden sintetizar más información, pueden copiar esos resultados. Voy a copiarlos en otra hoja de cálculo. Y a la hora de pegarlo, peguen solamente las numeraciones. Este es de la dimensión 1. Acá voy a copiar de la dimensión 2. A la hora de pegarlo, se fijan que lo pego solamente manteniendo los números. Control C. A la hora de pegar. Profesor, salen demasiados números. Vamos a trabajar con enteros. Aquí le reducimos la cantidad de números. ¿Ya? Ordenamos mejor. Siempre hay que mantener el orden en lo posible. Y como sabemos que esta es la primera dimensión, esta es la segunda dimensión, esta es la tercera dimensión, esta es la cuarta dimensión. No, perdón, esta ya es la variable. ¿verdad? Esta es cultura política. Fíjense, miren que en una sola tabla ya están todos los valores que necesitamos. Esta es la primera dimensión que era conocimientos políticos. Acá sería la dimensión 2, actitudes políticas. Y aquí la dimensión 3, involucramiento político. ¿Ah? Darle formato para que se pueda visualizar. Bien, ¿por qué de preferencia tenemos este tipo de tablas? Porque son más abarcadoras, ¿no? O sea, en una sola tabla ya involucro cada uno de los niveles de las dimensiones e incluso de la variable en general. Y a la hora de elaborar la figura, fíjense lo que voy a hacer. Copio por un lado el nivel y los porcentajes, que es lo que me interesa, ¿no? Mira, voy a copiar los porcentajes y porcentajes. Lo voy a copiar ahora. Y aquí sería la dimensión 1, voy a colocarlo aquí. Esta sería la dimensión 2. Fíjense que solamente estoy sacando los porcentajes. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque ahora voy a seleccionar todo, presiono insertar, me dirijo a los gráficos de barra y ya sale en una sola figura. En una sola figura salen las tres dimensiones. Presionamos signo más, título del eje, le agregamos, el título de gráfico lo quitamos, las etiquetas los agregamos. Ahora sí le ponemos el título del eje, que sería nivel de las dimensiones de la cultura política. Y por acá seguimos trabajando con los porcentajes de los participantes, así que colocamos porcentaje de participantes. Y lo vamos a colocar encima del porcentaje. Bien, eso también es válido. ¿Ya? Si no quieres hacer muchas tablas, muchas figuras, pues también podrías colocar resultados descriptivos de las dimensiones de la cultura política. Esta sería la tabla, ya estamos en la tabla 5. Entonces, dimensiones de la cultura política. Allí voy a pegar primero la tabla, que lo tengo en este punto, voy a copiarlo, y voy a pegarlo, allí lo ordeno, primero le pongo los bordes para ordenarlo mejor. Y bueno, y ustedes con más tiempo lo ordenan de tal manera que se vea proporcional, simétrico. Recuerden que también eso importa en trabajo académico. Bien, ahora vamos a colocar figura 5 creo que también, vamos a colocarle la misma. En negrita va la palabra tabla y la palabra figura. Voy a arrastrar hacia el otro margen, le coloco Arial 12 para que coincida con el tamaño de letras del texto de los párrafos y así ya va quedando. Fíjense, ¿no? Aquí todavía no está en formato APA, selecciono, primero quito todos los bordes, luego le pongo los bordes horizontales internos y aquí el borde superior, el borde inferior. Esto lo puedo colocar en negrita, primero y la última. Esto me parece que quedaría mejor, su símbolo. Le damos un delineado 1.5. Y listo, ya estamos, ¿no? Considerando la tabla 5 y figura 5, y ahí viene la interpretación. Siempre en interpretación evitemos caer en lo explícito, es decir, solamente ir mencionando uno por uno los datos que ya aparecen en las tablas o en las figuras. Más bien lo que conviene es hallar, por ejemplo, las tendencias, hacer comparaciones, contrastar información, contrastar datos. Por ejemplo, en este caso puedo notar de que en la dimensión 1 y en la dimensión 2 hay una coincidencia, ¿no? De que en ambos el nivel que predomina es el nivel alto. Sin embargo, la dimensión 3, más bien el nivel predominante es el nivel medio. Ahí hay una diferencia. Cuando nosotros contrastamos información, estamos activando nuestro pensamiento crítico, ¿no? Y el pensamiento crítico es una habilidad de orden superior que ¿no? Está muy por encima del simple hecho de describir. ¿Qué sería si es que solamente describimos? Por ejemplo, si es que yo describo en la interpretación, aquí yo diría, 0 personas o ninguna persona tuvo un nivel bajo en la dimensión 1. 28, nivel medio. 72, nivel alto. Punto seguido.
En el caso de la dimensión 2, las actitudes políticas, dos personas o el 2% tuvieron un nivel bajo, un 41 un nivel medio. Eso no, eso es una interpretación muy básica. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Como repito, activar nuestro pensamiento crítico, hallar tendencias, comparar, contrastar información y de esa manera se va a ir nutriendo más nuestro trabajo. ¿Ya? Bueno, quiero terminar, ya son las 8:30, me he pasado media hora, pero quiero terminar con el punto número 2, ¿ya? Rapidísimo. En el caso de la organización y de la representación de los datos, si hacemos una revisión de lo que acabamos de mencionar, hay unos artículos que les voy a compartir que lo publicó la Universidad Javeriana y me parecen muy didácticos para entender, ¿no? qué elementos tiene que tener la tabla. ¿Ya? Les dejo aquí un ejemplo de una tabla con el estilo APA, siempre manteniendo las líneas horizontales, de preferencia que vayan en negrita, la primera fila o la última. ¿Qué más? Sobre los gráficos estadísticos también tienen sus elementos. ¿Ya? También la palabra figura y el número va en negrita, el título va en cursiva, luego viene el cuerpo de la figura propiamente dicho y al final, si es que hay algo que no quedó claro, podemos agregar el elemento de la nota, es un elemento opcional. La palabra nota va en cursiva, seguido de una coma y luego ya viene la aclaración. Ese elemento solamente se coloca si es que hubiese necesidad. Aquí tengo otro ejemplo de una figura con estilo APA. Hay una variedad de gráficos estadísticos, va a depender de la naturaleza de la variable. A veces trabajamos con variables cualitativas o cuantitativas discretas o continuas, otros gráficos. Y algo muy interesante que encontré en la literatura científica fue este gráfico que prácticamente es un compendio o compila la mayor parte de modelos o de ejemplos de gráficos estadísticos y va a depender de lo que queramos hacer, ¿no? Si queremos comparar, si queremos relacionar variables, si queremos determinar la composición de una variable o la distribución de algo. Eh, Estos son los grandes 4 propósitos que a veces buscamos a la hora de representar los datos estadísticos en un gráfico o en una figura. Entonces, con la IA traduje ese texto para que lo tengan más claro, ¿no? Qué ejemplos pueden servirles dependiendo del propósito de su investigación. Bueno, no sé, doctora, tenía preparado este tercer punto, pero ya también el tiempo ha concluido. No sé si lo desarrollo así someramente, me dan 5 minutos más. Bien, ¿Sí? perfecto. Sí. Cuando hablamos de las medidas estadísticas descriptivas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, las ventas que se han hecho o el número de envasados que se han hecho en esta fábrica. Trabajamos con las medidas estadísticas descriptivas. Primero, es importante ordenarlas para reconocer un mínimo, un máximo, la mediana, el número que más se repite, que sería la moda. Podemos hallar el rango de lo que hemos estado hablando hace un momento y también su media. Quizás estos son los más conocidos, ¿verdad? Las medidas estadísticas descriptivas pues, nos permiten resumir un conjunto de datos en un solo valor para poder describirlos. Y bueno, con esta diapositiva ya me quedo porque también es muy extenso desarrollar cada uno de ellos, pero las medidas estadísticas descriptivas, y quiero que en el curso de estadística y análisis de datos lo están revisando, se organizan en la de tendencia central, ahí tenemos la media, mediana, moda, en la de tendencia no central o la de posición, y los cuartiles, los deciles y los percentiles, y las medidas de dispersión para saber cuán homogéneos o heterogéneos son nuestros datos, ahí tenemos el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y de forma la asimetría. Si es que nosotros queremos aplicar esto utilizando, por ejemplo, Jamovi, por ejemplo, Jamovi me parece una herramienta muy práctica. Si verán, aquí yo tengo la base de datos que he estado trabajando, le he copiado y le he pegado, aquí tengo los puntajes de la variable, y fíjense lo que podemos hacer con Jamovi. Si es que yo presiono aquí donde dice análisis, presiono donde dice exploración descriptivas, llevo hacia la derecha el puntaje de la variable, y puedo hallar la media, la moda, la suma, los percentiles, la varianza, la simetría, la kurtosis. Fíjense que en cuestión de segundos he podido hallar estas medidas estadísticas descriptivas. Yo podría decir, por ejemplo, en este caso, en la cultura política, porque es la misma variable que hemos estado trabajando, podríamos decir, si es que vamos analizando uno por uno estas medidas estadísticas, notamos, ¿no? que el puntaje promedio en esta población, que fueron 58 participantes, en promedio obtuvieron un puntaje de 49,6. La mediana, ¿qué nos indica la mediana? Divide el todo en 50 y 50, ¿no? Podríamos decir que el 50% de las personas tuvieron un puntaje menor o igual a 50, mientras que el otro 50% restante tuvo un puntaje mayor o igual a 50. El puntaje que más se repitió fue 52. La desviación estándar, junto con la media aritmética, nos podría servir para poder hallar el coeficiente de variación. Si es que yo divido la desviación estándar entre la media y lo multiplico por 100, entonces voy a hallar un porcentaje. Si ese porcentaje es menor a 20%, quiere decir que los datos son homogéneos. Pero si es que sobrepasa el 30%, son heterogéneos, ¿no? Hallamos el mínimo, el máximo, la simetría, la kurtosis, todas estas medidas que he presentado en la diapositiva. Fíjense que en cuestión de minutos podemos hallarlos, ¿no? No es necesario aprenderlo de manera manual, la mayoría de ustedes no va a ser estadístico, sino va a utilizar estas medidas para describir, que es el propósito de esta sesión, para describir sus variables, o las dimensiones de sus variables, ¿sí? Con, algo que también ya con esto cierro, es que les quería compartir lo siguiente. Tengo un canal de YouTube donde he podido ir implementando a lo largo de los semestres, gracias a Dios, en la universidad. Siempre me ha dado la oportunidad de continuar enseñando el curso de estadística y análisis de datos y puedo darme cuenta de que hay muchas necesidades de los estudiantes, hay bastantes dificultades y los recursos audiovisuales ayudan mucho, ¿no? Porque ustedes pueden repetir una y otra y otra y otra vez los videos hasta que ya comprenden, ¿no? Los procedimientos, el paso a paso, porque a veces eso es lo que falta, que alguien esté ahí indicándonos el paso a paso de lo que vamos a hacer. Y bueno, hasta ahora he tenido buenos resultados. Les dejo este código QR que los redirige a ese canal y también les dejo ahí el enlace para que ustedes puedan revisarlo. Hay varios videos sobre la teoría de normalidad, el análisis inferencial, sobre cómo hacer la validez, cómo formular tu problema de investigación y quizás puede ser de mucha ayuda para ustedes. Con eso cierro mi participación y les agradezco su atención. Si es que hubiera alguna pregunta, quedo atento. Bien, muchas gracias, profesor Martín Cautivo. Eh, Bien, agradecemos también profundamente la valiosa intervención que acabamos de escuchar en estos momentos. Si viene la rueda de preguntas, para poder atender algunas preguntas, si es que hay alguna pregunta que ustedes tuvieran abordada sobre el tema que nos ha llenado enriquecido de conocimiento, pueden realizarla, ¿sí? Pueden levantar su manito en orden para que pueda ser atendido, ¿sí? O si en caso no hubiera,
nos avisan